Dice las manifestaciones. Ella nos acompaña hoy en los estudios de Actualidad Radio. Mari, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias. Julio Schilling es profesor, es analista de Patria de Martín y es también una persona que conoce el tema del Cono Sur como pocos. Profesor, gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con ustedes. Hoy y el día de ayer fue largo y realmente en algunas ocasiones frustrante y preocupante las dos cosas, ¿no? En el día de hoy hablábamos con Marco Morín Aguirre, periodista venezolano, nos acompañaba, nos decía que ya desde ayer empezó la respuesta de individuos, de grupos, en contra de los colectivos, respuesta que ha provocado la muerte de un guardia nacional. Y decía él en la mañana de hoy que las posibilidades de que ya sectores de la población cansados de estos abusos empiecen a contestar de la misma manera que los colectivos es altísima, que puede que haya mucha violencia hoy en Venezuela. Ayer durante todo el día estuvimos discutiendo precisamente el uso de la violencia, si es justificado o no ante lo que está viviendo el pueblo de Venezuela en el día de hoy. Este es un debate que los cubanos hemos tenido durante muchísimos años. En los primeros años del proceso, la violencia era el instrumento que se utilizó para tratar de cambiar el régimen castrista. La década de los 80, uno de los primeros o el primero que plantea la desobediencia civil y el rechazo de la violencia, es alguien que la estaba practicando, no era alguien que teóricamente pues manejaba el tema, que era Ramón Saúl Sánchez, y desde la prisión Ramón plantea el fin de la violencia y instrumentos de desobediencia civil para cambiar la naturaleza del régimen castrista. De ahí en adelante el debate nunca ha parado dentro de la comunidad cubano-americana. Y ahora ese debate se traslada a Venezuela. Empiezo por ti. Bueno, creo que, como dijo Marcos, ese es un riesgo, obviamente, que haya una respuesta violenta por el hartazgo ante la desproporción en la represión, no solamente con el uso de los cuerpos de seguridad del Estado, concretamente con la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, sino también con el uso de los colectivos armados, de estos tontón macuts que tuvo Chávez y que ahora, más violentos, porque la situación es muy distinta, tiene Nicolás Maduro. Pero pienso también, Roberto, que justamente eso que se ha visto en televisión, que no lo han podido ver los venezolanos por la censura de los medios locales, pero que lo ha visto el mundo entero, tiene una presión interna a lo interno del chavismo y muy particularmente a lo interno de la Fuerza Armada Nacional, que ha provocado fisuras allí. O sea, creo que es un dato muy interesante que hace 2 días el ministro de la Defensa se paró frente a las milicias, que son unos civiles mal entrenados, si es que están entrenados, mal alimentados, los que están alimentados, y a quienes se les ofreció estar armados, supuestamente 500.000 nuevos fusiles van a tener, porque algo, no tenía el ejército, no tenía la aviación, no tenía la armada enfrente. Tenía a la Guardia Nacional, que si bien pertenece a las fuerzas de seguridad, a los 4 componentes de la Fuerza Armada, lo tuvo que hacer ante uno que es inconstitucional, que es la milicia. Yo quiero recordar que la milicia, en el referéndum que Chávez planteó en 2007 para modificar la Constitución, a esa creación de ese cuerpo se le dijo que no. Las milicias fueron aprobadas a través de una ley en la Asamblea Nacional, aquella Asamblea Nacional que pasaba una aplanadora y que no tenía prácticamente representación de la oposición. Entonces, el mundo lo está viendo, el mundo sabe cómo, el mundo lee la Constitución. Los analistas saben que eso es un cuerpo que no es constitucional, y mucho menos los paramilitares, que tiene tan preocupado a los vecinos, especialmente a Colombia, porque se sabe que son armas que al final pueden terminar allá. Y Colombia además sabe perfectamente bien lo que cuesta que haya paramilitares armados y que actúen con impunidad dentro del territorio. Y creo que eso ha hecho que esa presión se sienta en los cuarteles. Y vamos a ver cómo evoluciona el día de hoy y cómo evoluciona el día de mañana. Pero la presión de calle sigue siendo muy importante porque a lo interno de ellos está provocando fisuras que vamos a ver cómo terminan. Mira, en cuanto a renunciar al uso, o sea, de la violencia o escoger de ese tipo de metodología, me voy a remontar a algo que dijo Ho Chi Minh, el líder comunista, hablando de Gandhi, y él dijo que si Gandhi hubiera enfrentado a los franceses, se hubiera muerto de hambre.
En otras palabras, el enemigo que uno está confrontando muchas veces te obliga tal vez usar una metodología que no sería de tu preferencia, pero que no queda otra. Yo creo que dictaduras como la que hay en Venezuela, pues no sería aconsejable que la oposición renunciara a ninguna vía para buscar la libertad y la democratización. Porque si bien el Estado tiene el monopolio de la violencia, pero el Estado tiene que respetar ciertas normas. Cuando el Estado ya viola esas normas, pues entonces el pueblo tiene derecho bajo el derecho de rebelión, el derecho de resistencia, que es una pieza sacrosanta de la democracia. Yo creo que eso está abierta. Y yo veo aquí paralelismo, separando las diferencias entre Chile 1973 y Venezuela 2017. Cuando miramos, por ejemplo, el nivel de inflación de Venezuela en 2016, el 482%. En Chile, en 1973, estaba el 311%. Cuando miramos el desempleo del año pasado en Venezuela, las cifras oficiales son del 17%, yo creo que es mucho más. En Chile era del 33%. O sea, ambos tuvieron crecimiento negativo económico. O sea, las condiciones están dadas para que de las calles llegue a otros sectores del poder para que se tomen los pasos que a mi juicio es necesario para salvar vidas, evitar derramamiento de sangre innecesario y que Venezuela se libere de la potencia extranjera que es en sí quien está dando las órdenes en Caracas. Yo creo que eso es fundamental entender. Esto no es solo una lucha entre venezolanos y venezolanos, hay una potencia extranjera en el medio que es quien toma las decisiones clave, particularmente la de la represión y todo lo necesario para mantenerse en el poder, el chavismo. Yo quiero compartir con ustedes parte de las declaraciones de Diosdado Cabello. Él se pronunció a propósito de las muertes de estos dos opositores que ayer estaban en inmediaciones de la marcha. Casi que la niña ni siquiera estaba marchando. Y el muchacho tampoco. El muchacho había salido como un partido, ha hecho en la casa, vamos a jugar fútbol. Sí. Entonces la naturaleza de las víctimas es calificada por lo que estaban haciendo ellos al momento de morir y no los victimarios. Como no fueron a las marchas, entonces no pudieron haber sido víctimas de los colectivos. Lo que pasa es que hay videos. Claro. No en el caso del muchacho, lamentablemente, que dijo en su casa que iba para un juego de fútbol. Pero en el caso de la joven de Táchira hay videos. Y hay 3 videos. Y desde 3 ángulos se ve lo que sucedió allí. Ahora, lo que nadie se puede creer, Juan Camilo, y mucho menos con el sistema de investigación criminal venezolana, que en 4 horas hicieron la autopsia de rigor, el estudio de balística de trayectoria de la bala, hicieron todas las experticias que hay que hacer para resolver un caso. Nadie se va a creer que en 4 horas ellos hicieron toda esa investigación para determinar que fue un opositor perteneciente al partido de María Corina el que disparó contra la muchacha en Táchira. O sea, eso no se lo creen ni ellos. Lo dijo ayer Bielma Mora. Y después lo repitió Diosdado Cabello. Que lo más grave que hizo ayer no fue mentir, que es algo que hace siempre. Lo más grave que hizo ayer fue mostrar, antes lo había hecho Pedro Carreño, en Venezolana de Televisión, un manual que están entregando entre los milicianos y entre lo que tienen de adeptos, digamos, donde están las direcciones de las casas de los dirigentes políticos más importantes. La dirección de la casa de Julio Borges, donde viven sus 4 hijos y su esposa. La dirección de la casa de los diputados, de las diputadas que pertenecen a la oposición. Eso es muy grave. Eso es incitación al odio. Y además, bueno, habrá que ir a buscar a Diosdado Cabello como le toquen un pelo a alguien, diciendo que a la hora del enfrentamiento duro, esa es la dirección de estas personas. Eso a los ojos del mundo. Pregunto, ¿cómo se ve? Se ve como una barbaridad. Regresamos, son las 8:23, aquí en Actualidad 10:40. Debate sobre la violencia y cada día, yo creo que va a aparecer de forma espontánea. Ya este muchacho lo estaba diciendo hoy, que los enfrentamientos a tiros ya anoche eran, por lo menos lo que estaba diciendo Morín, ¿no? Sí, en los Palos Grandes lo hubo, pero es que la semana pasada también pasó en Lara. Ahí. Después que mataron al muchacho en Lara, en Cabudare,
se presentaron los colectivos armados y los repelieron a tiros. Bueno, lo que está diciendo también. Lo que pasa es que hay noticias que no trascienden, porque bueno, en Venezuela no se sabe nada. Entonces uno se entera porque hay alguien que tuitea la cosa desde el Cabudare y uno confirma. Y es un lío, ¿no? Pero yo veo eso, francamente, como mejor. Mejor en el sentido de que eso va a frenar a estos cuerpos paramilitares en el sentido de que saben que su vida, o sea, también está corriendo riesgo. Y que esto pueda desencadenar algo, mayores fisuras dentro de la estructura del poder. Que estoy convencido que las hay. No, ya las hay, porque además a ellos se les advirtió ayer, que hubo ruido de sables todo el día, que la petición de Santos, de ayer, la que hizo particularmente ayer en la ONU, pasa porque puedan intervenir fuerzas de paz encabezadas por México y por Brasil. Y se les hizo saber. Entonces, a lo interno del alto mando hay un rollo ahí. Claro. Por eso insisto, no tuvo al ejército. O sea, esa es una fuerza marginal. No porque sean pobres, sino porque está al margen de la Constitución. ¿Qué es lo que hubieran hecho los comunistas ayer en una marcha? Le hubieran provocado víctimas. No 2 o 3, sino 15 o 20 para provocar eso que tú estás diciendo. Los comunistas en eso, claro, gracias a Dios que nosotros no somos comunistas, no somos como ellos, ¿no? Si no, terminaríamos por ya vender nuestra alma. Pero ayer yo decía, y algunas personas me criticaron por eso, que si la marcha terminaba, y no terminó así, donde todo el mundo, como la anterior, todo el mundo para su casa, se terminó, y aquí mañana vamos a hacer esto, que era un fracaso. Esto que ha hecho Capriles en el día de hoy, volver a sacar a la gente de una importancia tremenda. Se lo van a hacer todos los días. Mira, ayer pasaron una foto de los guardias nacionales. Claro, en el regimiento, en el Core 5, que es el que funciona en Caracas, hay una cantidad hay digamos una capacidad de albergue que se vio rebasada porque tuvieron que traer refuerzos. Se terminaron durmiendo en el piso. ¿Qué está diciendo este muchacho que están agotados? Eso yo decía, lo puse ayer en un tuit, yo dije en la noche, como a la 1, yo puse en mi Twitter, descansen. Por ahí se mueve el reportaje. Y subí la foto de ellos. Bueno. Descansen, que ustedes tienen una cama donde dormir, ellos no. Y mañana ellos van a levantarse de ese piso sucio, sin comer, a reprimir. Tiene oficio de radio. Entonces, ustedes descansen y coman bien mañana. Y salgan. Yo creo que eso es un trabajo de resistencia, que es un goteo que hay que hacer. Porque lo que no es pensable, yo oí ayer a Roberto, es que ante esa represión tú te vayas a quedar como en Ucrania. O sea, no es comparable porque tú no tienes... Bueno, lo vimos ayer, yo lo he sufrido, o sea, yo lo he visto. A mí me han pasado los colectivos por enfrente con niños secuestrados en medio de 2 guardias nacionales. Yo me vine aquí para que mi hijo no sufriera eso. Fue la única razón por la que me vine. Y no digas nada, pero yo me voy la semana que viene. Yo no digo nada, pero por eso dije la que se iba. Sí, porque yo pedí el cambio de pasaje para el lunes, porque yo iba a bautizar un libro la semana que viene. Mi último cuento infantil. Que eso es ser consecuente en la vida. Yo realmente... Y no había cupo. Tú sabes, una de las cosas que yo extraño de la violencia, y no extraño nada más... Qué bueno que no había cupo. Es que en la década de los 70 y 80, cuando tú te ponías a hablar de violencia, y esto le pasó a más de uno, a las 3 de la mañana, decían, arriba, vamos. Y perdón la palabra, se cagaban y se meaban, y mi mujer, mi niño, mi hijo, mi esto, lo otro. O sea, tenías que ser consecuente. Y una de las cosas que yo lo que extraño es que la gente no sea consecuente con sus principios. Es lo que ha hecho esta mujer. Ella agarra su de eso y se va para allá. Entonces, yo lo que no entiendo, gente que va para allá y viene para acá continuamente, no de los que no puedan entrar, porque hay gente que realmente no pueden entrar, pero gente que van para allá y vienen para acá, cuando digan que dicen, porque allá no hacen, no voy a decir más para las palabras, porque me da mucho deseo de decir malas palabras. Hay que decirlo, no hacen nada, no hacen nada. Coño, ¿y por qué cuando tú fuiste que tú hiciste? No, ¿qué tú hiciste cuando hiciste? Destruyen, se hacen ecos de rumores que no son ciertos. Exactamente, eso es lo que a mí me jode mucho. Hay una cosa que a mí me desespera y es culpar a la dirigencia opositora de que no se hizo el referéndum revocatorio y no al dictador. No entender que tú tenías un CNE secuestrado, una Fuerza Armada amenazándote, tenías un Tribunal Supremo de Justicia de malandros que tú diseñaste. Y encima tú dices que la culpa la tiene Julio Borges y no la tiene Nicolás Maduro de que el referéndum no se dio. O sea, no. Y es no reconocer la cantidad de victorias que ha tenido la oposición también. Entonces, pero menos mal, yo creo que eso se traduce, y me alegra,
en que todos los partidos que recibieron firmas para revalidarse recibieron un respaldo que... 8:32 en actualidad de 10:40. Continuamos con este tema que es bien importante, ¿no? Es solamente 1 hora y media, pues la oposición está convocada. Si la marcha de ayer fue importante, la de hoy, a mi juicio, es mucho más importante. Digo esto porque solamente la perseverancia es lo que logra derribar este tipo de régimen. Ayer quizás, y no me supe manifestar de la manera correcta, decía yo, si esto se terminaba ayer, todo el mundo yéndose para su casa y no había más actividad, claro, era un gran fracaso. La marcha del día de hoy es básicamente el compromiso del liderazgo político de mantenerse en la calle y no ceder la calle ni la presión a los colectivos. Pero la represión en el día de ayer provocó, pues precisamente reacción por parte de la población, que es lo que está debate en el día de hoy. Y es cómo debe uno reaccionar ante lo que está pasando. Y el debate se ha dado aquí en Miami de una manera quizás mucho más libre de la que se pueda dar en Venezuela. Pero es necesario que se dé. Tú estuviste en esa manifestación. Tú viste a los colectivos. O sea, tú solamente no dijiste, los venezolanos tienen que salir a marchar. Cuando salieron a marchar, tú bajaste un avión y te bajaste allí y compartiste la misma suerte que tus hermanos venezolanos, lo que tú desde aquí estabas diciendo, tienen que salir. Tú fuiste para allá y dijiste, yo tengo que correr la misma suerte. Si yo estoy pidiéndole que salga, yo tengo que estar allí con ellos. Lo hiciste. ¿Cómo es eso? Y cuando no puedo, los apoyo desde acá, porque creo que es lo mínimo que se puede hacer. Es algo muy intimidante, porque uno sabe perfectamente bien que tiene del otro lado un enemigo despiadado e inmoral, que le importa un pepino reprimir, como hemos visto que hace. O matar. Y que se hace de malandros, de seres absolutamente inescrupulosos, para seguir sembrando el miedo después que actúa la represión formal. Porque la dinámica es, se reprime, se dispersa la manifestación, porque a lo mejor hay gente que dice, bueno, pero se fueron, tienen que respirar, ahogarse. Prácticamente mucha gente se desmaya, porque además no es que son bombas lacrimógenas normales, que todas están prohibidas. Estas además están vencidas y provocan irritación en la piel y la gente no puede respirar. Es espantoso cuando a uno lo fumigan, como decimos nosotros, cuando viene la guardia a fumigar, o la PNB, que es la Policía Nacional Bolivariana. Pero es que después que se dispersa la manifestación, pasan los motorizados de la Guardia Nacional en pareja, buscando jóvenes, muchachos de 17, 18, 20 años. Se ponen al muchacho entre los dos guardias nacionales y se los llevan al Core 5 o se los llevan al SEBIN, dependiendo de quién hizo la aprehensión, si fue la policía o si fue la guardia. Y después que hacen esa razzia, vienen los colectivos, que son estos seres motorizados a quienes se les dieron unas motos chinas y se les dieron unas armas, para que vayan a terminar de hacer el trabajo de intimidar, disparan al aire, dan vueltas por dentro de las urbanizaciones, asaltan, atracan, porque como van armados, al que vaya caminando por allí lo despojan de lo que tenga. Y entonces, sabiendo que todo esto pasa, que hoy, después de la represión de ayer, haya personas que estén arreglándose hasta ahora para volver a salir a decirle al régimen que quiere cambios y que quiere salir con una elección general, con una negociación que les permita a ellos una salida, es admirable. Yo creo que aquí se está jugando no solo la libertad de Venezuela, es lo que está en juego es un nuevo modelo dictatorial que pretende tener el simulacro de una democracia, que la propiedad privada la tolera y ha cooptado al sector comercial, al poder político, quiere tener en sus filas la alta esfera de las Fuerzas Armadas y los coopta económicamente. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia... Porque los cubanos nos pasamos la vida dando consejos de cómo resolver problemas, nosotros no hemos podido resolver el nuestro todavía. Pero de todas maneras es válido la experiencia. Mira, la estrategia es seguir, porque si esto hubiera terminado ayer,
la dictadura Castro-chavista se ganó. Ayer escuchaba a Agustín en un reportaje y nada más que quiero compartir precisamente lo que tú estabas diciendo. Agustín y Karinés pues tenían alguien desde Venezuela que decía, cuando empezamos a salir nos tiraron y es una réplica de lo que tú estás diciendo, ¿no? Nos tiraron los gases lacrimógenos. Después cuando empezamos a dispersarnos, porque no había manera de respirar, nos estábamos ahogando, cuando fuimos para las calles laterales, ahí estaban los colectivos esperando para entrarnos a golpe, para robarnos, para todo ese tipo de cosas, y causó pánico todo ese tipo de cosas. ¿Y qué se hace? El terror es una arma extremadamente eficiente de dictaduras para preservar el poder. Pero este tipo de acción, los procesos históricos no se deciden en un día, sino es precisamente un proceso y eventos que van desencadenando lo que ahora pues, se puede percibir como un imponderable y uno piensa que tal acción surgió de la nada, pero sí hay unas corrientes que están operando de manera subyacente, que están viendo lo que está pasando, y me refiero e insisto, adentro de la estructura del poder venezolano, particularmente los cuarteles, que creo que al final del día cumplirán con su responsabilidad moral y patriótica. Algo, quisiera que ustedes dos analicen. Estaba diciendo algo, Mari, que me parece de una importancia extraordinaria. La declaración de Santos en el día de ayer, y además, Camilo, creo que también la fiscal hizo una declaración ayer, ¿no? La fiscal venezolana. ¿Qué dijo? Sí, vamos a buscarla exactamente, pero también hizo un llamado al gobierno para que no reprimieran las marchas pacíficas. Eso fue que fue bien interesante, pero la declaración de Santos, Mari, que yo no entendí, no sabía la consecuencia de lo que Santos hizo ayer. Puede ser realmente importante. El presidente de Colombia hizo una declaración que quiero que tú la expliques porque yo no sabía las consecuencias de lo que él dijo en el día de ayer. Sí, el presidente Santos pidió a las Naciones Unidas vigilancia ante la escalada de violencia y sobre todo el tema de los paramilitares armados. Porque obviamente, si alguien sabe, la consecuencia de paramilitares armados son los colombianos. Santos era el nuevo mejor amigo del gobierno colombiano. Pero tú dijiste que este llamamiento de Santos puede provocar legalmente una intervención latinoamericana en Venezuela. Sí, porque hay, a través de la, no sé si de la Carta Democrática Interamericana, pero de los instrumentos diplomáticos, si hay excesos más, porque yo no sé hasta dónde la comunidad internacional califica los excesos, yo creo que lo de ayer fue mucho más que un exceso, pero en todo caso, que la represión brutal puede desencadenar una intervención que provoque que haya fuerzas de paz para evitar el desborde de la violencia que podían ser encabezadas por Brasil y por México. O sea, que el pronunciamiento de Santos en el día de ayer puede ser el principio de la justificación legal para que América Latina termine interviniendo en el caso venezolano. Sí. Okay. Tú ibas a decir algo, Camilo, sí. Después adelante. Sí, por la diferencia de las instancias, porque ya sabemos que se tramita una carta democrática en cabeza de Almagro en la ONU, sabemos que la semana pasada, en la víspera de las marchas, 11 países de la región firmaron una carta y la solicitud explícita del presidente Santos es por medio de la canciller a Naciones Unidas, diciéndole, necesito que por favor les diga mucho cuidado con la militarización, mucho cuidado con los 500,000 nuevos miembros de estas guardias, de estos colectivos armados. Entonces es, digamos que la diversificación de las vías por las que la comunidad internacional está golpeando y diciendo mucho cuidado con Venezuela. Mira, yo creo que la democracia tiene un amigo en el secretario general Luis Almagro. La OEA tiene en su documento fundacional las herramientas para precisamente que le sirva de brújula moral. Ahora le corresponde a darle dientes y fuerza a el instrumento que es la OEA. ¿Se puede llegar ahí? ¿Hay la voluntad para llegar ahí? Yo creo que esa voluntad está creciendo. Precisamente la barbarie... ¿Y esa es la solución? Yo creo que es parte de la solución. Otra alternativa también, en adición a eso, sería, por ejemplo, que los Estados Unidos pues emite un memorándum que no va a procesar el petróleo venezolano hasta que cese todo lo que está ocurriendo.
eso sería, o sea, que sería un paso que me gustaría que la nueva administración pues, se creo que pronunciara. yo creo que, con todo respeto, yo creo que mientras los Estados Unidos menos se metan y la también. responsabilidad sea de Brasil, de México, de los países de vecinos del área. que están tomando, o sea, el mismo secretario general de la OEA, mi querido amigo, esto es inédito lo que está haciendo este señor, y no le da la excusa del imperio contra nosotros, que fue la excusa que utilizó el gobierno cubano durante toda la historia. Esto es Venezuela contra su pueblo. ¿Qué trabajo nos ha costado a nosotros, Julio? Decir, espérate un momentico, este no es un problema de Estados Unidos contra Cuba, ni contra los cubanos. Este es un problema de los cubanos con un régimen que nos tiene oprimido y nos quita todas las libertades. Y hasta ahora Venezuela, yo creo que se ha librado de eso. Y lo que estamos viendo es una América Latina mucho más responsable. Y yo aplaudo a una América Latina mucho más responsable, que Almagro haya venido aquí y se haya reunido con cubanos. Mi querido amigo, eso es inédito. Eso es inédito. Y eso es América Latina. No esto es ir a Washington a ver cuánto dinero me van a dar o si voy a hacer una declaración que no lleva a ninguna parte ante el Congreso de los Estados Unidos para después regresar a Cuba y decir que hay represión. Porque una de las cosas que le rompe la cabeza a muchísima gente, y no estoy diciendo que sea mala o buena, es que la oposición venga aquí, vaya al Congreso de los Estados Unidos, diga que mantengan el embargo en Cuba, que hay una dictadura, después regresen a Cuba y después vayan para México. Eso ha causado un altísimo grado de confusión en la población y en la gente que está afuera. Que esto sea un problema latinoamericano, a mi juicio, tiene una importancia extraordinaria. Pero mire, yo pienso que sin lugar a duda es muy oportuno que las democracias de América Latina pues estén en la vanguardia de este movimiento. Pero yo creo que este es un problema de solidaridad internacional. O sea, menciono los Estados Unidos. Pero digo, el liderazgo tiene que estar en América Latina. Bueno, de hecho está. O sea, de hecho está. Y no de hecho está, pero yo creo que Canadá también ha expresado cierto disgusto. La Unión Europea. Yo creo que esto hay que estimularlo porque la democracia es un fenómeno universal, como lo es la libertad, un derecho natural. La Unión Europea está súper ganada a la causa de la oposición venezolana porque han visto la represión. Y hay una cosa muy importante, antes de ayer, a mí yo desearía que el programa de Diosdado Cabello durara 8 horas. Claro. Y que nadie lo interrumpa, ¿no? Como decía Napoleón, no interrumpas a tu enemigo cuando se está equivocando. Porque él antes de ayer decía que iba a sacar 60.000 motorizados de los colectivos. Primero que no existieron los 60.000 colectivos ayer, eso pareciera que va mermando. Pero la otra cosa es que no hay dudas de quién los maneja. Claro. Entonces sigue diciendo que tú eres el que los maneja, porque luego vemos el video de lo que pasó en Táchira o de cómo actúan en Caracas y tú dices, bueno, que hay un culpable. Claro. Es muy fácil decirlo desde acá, pero si la oposición no se va de la calle, el régimen colapsa. Claro. No se puede sostener. O sea, si Caracas se para y la oposición tiene la resistencia, el liderazgo de la resistencia, tiene la capacidad de paralizar Caracas. Ahora, esto no es un proceso. O sea, ayer no era, es el principio de un proceso. No era el día de. Exactamente, es el principio. Ahora, si se para el proceso, yo sí creo que le va a costar mucho trabajo al pueblo venezolano nuevamente volver a tomar el protagonismo de esto. Regresamos. Mientras lo mantengan en la calle, y ahora después tiene que venir un paro y después tiene que venir cosas. Esto es una Lo que pasa cuestión es que el progresiva. paro es muy complicado porque tú tienes 5 millones de empleados públicos. Yo sé, pero la cuestión es parar Venezuela, parar Caracas. Sí, bueno, ellos mismos la están parando. Es lo que te digo, tú tienes la capacidad de pararla, tú no puedes dejar de tomar acciones diarias de ahora en adelante. Sí, no, y lo van a hacer, tenlo por seguro que lo van a hacer. Fíjate que Julio Borges iba a ir hoy a ver a Kuczynski y suspendió ese viaje para quedarse encabezando la manifestación hoy también. O sea, hay una cosa muy importante y es que siempre habían estado los dirigentes en las manifestaciones. Uno los veía llegar, los veía en un discurso en una tarima o los veía en algún momento, te tropezabas con ellos en la caminata. Ahora los hemos visto enfrentando, claro, dando la cara. Sí. Frenteando Fíjate, ahí. la debilidad del gobierno, o sea, no lo puede meter preso. ¿Tú crees que Maduro no tiene ganas de meter preso a toda esta gente? Cabello. Bueno, se los están cantando que los van a llevar presos. Pero no lo hacen. No lo hacen. No lo hacen. Mira, no lo hacen porque no pueden, no porque no quieran. Claro, es porque no pueden. Pero es que por eso es que te digo que esto es un experimento en desarrollo. Sí, sí. Ya a la vez que la rama legislativa, la oposición la tomó, ya esto se ha convertido realmente una guerra que estamos viendo. Es el momento clave ahora. Sí. Por supuesto. Sacas la gente para la calle, mi querido amigo, no lo vuelves a sacar. Por supuesto. Y esto de estar armando
a estos cuerpos paramilitares puede ser un cuchillo de doble filo. Total. Porque tú estás armando individuos que tú no puedes confiar moralmente Y ni... que mañana se te viera en contra tuyo. Exactamente. Eso es una realidad. Pero nosotros vimos un video de que un guardia tratando de quitarle, que a un guardia le quitaron el rifle. Unos muchachitos. Ajá, se lo quitaron y no pueden hacer nada. Y lo tiraron para la autopista. Pero además sabe el guardia que no se puede meter con ellos porque van y te buscan a tu hermana, a tu madre y te la matan. Claro. O sea, hay un nivel de descontrol y de anarquía social en Venezuela que nosotros nunca lo vivimos. O sea, no hay, la situación cubana nunca llegó, el castrismo nunca perdió el control total de la represión, nunca lo perdió. Es que Aún en el periodo especial no lo perdió. es una dictadura, o sea, lo que mira, hay grados de diferencia. Sí, no, pero mira, lo mismo podemos decir que Corea del Norte es una dictadura más perfecta que la cubana. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, que son grados de perfección. Claro. Cámbiale la casa a mi cubo de agua. No tengo agua, le voy a echar y me... Está chupando aire. Yo como el defensor del pueblo no me bloquea y fuimos amigos en la universidad. ¿Sí? Sí. Yo le mando todos los mensajes, lo tengo atormentado y no me ha podido bloquear. Todo el mundo dice, Mari, ¿por qué no te bloquea? Porque él dijo, cosa que no es cierta, en un programa de televisión, bueno, fíjate que mi amiga Mari Montes me escribe y yo no la bloqueo, que dicen que él ha bloqueado a media humanidad. O sea, me tiene a mí como... Claro, como ¿no? ejemplo. Pero usando... Entonces yo digo, bueno, perfecto, que no me bloquee, porque lo que no va a poder decir es que no sabe. Todos los días le pregunto por el general Rivas, tiene 12 días desaparecido. Porque que él diga que lo llevaron a juicio y que él no quiso un abogado privado y le designaron un defensor público. Primero, que la familia dice que no es verdad, que él tiene su abogado. No, y no tiene lógica, claro. Y que jamás se va a someter a un defensor público. Claro. La Defensoría Pública la dirige Susana Barreiros. ¿Sabes quién es? Sí. La jueza que condenó a Leopoldo López. ¿Qué preso político va a querer que esa señora le designe el defensor? Pero yo no he entendido muy bien el tema de la figura del defensor. Porque a veces yo veo que se van a solicitarle, como necesitábamos que usted se pronuncie como si él no fuera del oficialismo. Claro, lo que pasa, recuerda que él era un gobernador del estado Anzoátegui, que fue diputado, que fue constituyente y todo eso en el partido de Chávez, pues, que ha tenido varios nombres. Cuando era del MBR fue del MBR y ahora del PSV fue del PSV y ahora él supuestamente renunció a la militancia. Cosa que nadie le cree. Claro. Seguimos con este programa especial, Los Ojos del Mundo puestos sobre Venezuela. Hashtag número 1 a nivel mundial durante toda la jornada de ayer. Hoy muy similar lo que se va a ver. Y lo que esto evidencia es que a pesar del silencio de los medios que están en Venezuela, sí está gritando el resto del mundo mirando hacia esa parte de, digamos, de Sudamérica. María, a mí me gustaría saber tu opinión sobre precisamente eso. El silencio, las portadas de los periódicos de hoy, y por supuesto las burlas, porque con el hashtag primera página se estaban burlando de cómo los periódicos en Venezuela amanecían hoy como ayer no pasó nada. Así es. Mira, Chávez diseñó un mecanismo muy perverso para apropiarse de los medios de comunicación luego del revés electoral que sufrió en 2007 a raíz del cierre de RCTV. Es el primer revés electoral de Chávez cuando propone la reforma constitucional. Y él acusó el golpe, ¿no? El recibo de ese golpe. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, sus empresarios corruptos, a quienes les permitió corromperse, les digamos, sugirió comprar medios. Entonces, hay unos empresarios que compraron Globovisión, que era el único canal informativo 24 horas que existía. Entonces, esos empresarios que son dueños ahora de Globovisión tienen el canal al servicio del gobierno. Televen tiene una concesión que se le renovó, creo que por 5 años o por poco tiempo. Y tienen esa espada de Damocles que pende sobre ellos, igual que Venevisión. Entonces ellos decidieron, me refiero a los canales, acatar todo lo que el gobierno dice para que no los vayan a cerrar, para no correr el destino de RCTV. Y bueno, es muy triste. Ayer pasaban comiquitas cuando sabíamos lo que estaba sucediendo. Y en el caso de los medios impresos,
es algo similar. La cadena Capriles, que tiene el diario Últimas Noticias, la compraron, no hay cómo demostrarlo, pero lo que todo el mundo señala es que el capital pertenece a Tarek El Aissami. Y hay periodistas de la redacción que cuentan que, bueno, que hay órdenes de que siempre esté en primera página el dueño. Por eso Tarek es tan destacado lo que hace en ese diario. El Universal también fue adquirido por uno de los empresarios que fue señalado recientemente junto con Tarek El Aissami, López Bello. Y obviamente el Universal está al servicio del gobierno. No queda ninguno. De pronto se atreve a hacerlo el bloque de armas a través del diario 2001, que vemos que ha hecho grandes esfuerzos por tener en primera página información. Está el Impulso de Barquisimeto, que está prácticamente ahorcado por falta de papel, y entonces se publica la información a través de las redes, pero las redes no todo el mundo tiene acceso porque Internet en Venezuela es un problema para conectarse, y entonces tienen ese problema los venezolanos de estar informados, como dice la Constitución, veraz y oportunamente. Pero a través de las redes se hace, por eso hay tantas amenazas al Twitter, han metido presos tuiteros, porque no saben cómo hacer para bloquear esa información. Pero ayer bloquearon 3 canales de televisión de Internet. Sí. Mira, todo esto, tú acabas de explicar la nueva metodología de donde estamos viendo el perfeccionamiento del modelo dictatorial, o sea, donde no directamente tú censuras la prensa, pero lo controlas por medio de el poner anuncios, el acceso a papel, mecanismo de distribución. O sea, tú puedes en efecto censurar y lograr que se impacte la imagen que tú quieres proyectar de una forma indirecta y mantienes el simulacro democrático. Y detrás de todo esto, de nuevo, que es una nueva forma completamente diferente. Hablamos, por ejemplo, fuera del aire, del perfeccionamiento de dictadura. Bueno, una dictadura como la norcoreana, por ejemplo, pues hay un absolutismo y no permite ningún espacio de terreno. Dictaduras como la que hay en Venezuela, como la que hay en Rusia, tienen otra forma de operar. Hay una tolerancia selecta, pero una tolerancia que en efecto ellos miden qué es lo que va a poner en riesgo el poder político. Manifestaciones como lo que estamos viendo, este tipo de movida es un factor de desestabilización para ese modelo. ¿Te das cuenta? Porque les obliga a dar un paso que ellos no quieren por cuestión de la imagen y por cuestión de ese simulacro que quieren proyectar. Yo creo que las democracias del mundo, todos los demócratas tienen que estar alentando a que esa sociedad siga. En Ucrania vimos también cómo el pueblo salió en masa y fue una cuestión de meses. Fue una cuestión de meses donde a diario se estaba en la calle, algunos días más, algunos días menos, los niveles de represión subieron y bajaron hasta que al final el dictador se fue. Y estaban parados por una potencia extranjera que era Rusia. Entonces yo creo que existen modelos a donde Venezuela y América Latina, donde el socialismo del siglo XXI se puede enterrar. Yo creo que Venezuela sería un perfecto cementerio para eso. Sí, una de las cosas que tú vas a tener alguna actividad precisamente porque se nos está acabando el tiempo. Camilo, ¿por qué no nos ayudas en eso? Claro que sí, porque es Patria de Martí y Alianza Democrática. Están organizando un simposio titulado Legalidad Castrista, Instrumento Dictatorial. En Cuba, la Constitución, las leyes y el Código Penal avalan el terrorismo de Estado. Contará con la participación de Julio Schilling, quien es director de Patria de Martí, Santiago Alpizar, Luis Felipe Rojas, John Suárez, y será el día jueves 20 de abril, o sea, hoy a las 6 de la tarde, en el Westgate Regional Library, la que queda en Coral Way, ahí en la 9445 Coral Way, a las 6 de la tarde, y la entrada es gratis y es abierto al público. Muchísimas gracias. Esto va a ser hoy. Hoy mismo. Muchas gracias. Iba a decir que ayer la rueda de prensa de la Unidad Democrática para la evaluación de la jornada de ayer y los anuncios para hoy no lo transmitió ningún medio televisivo en Venezuela. Quiero decir algo. Nosotros los cubanos tuvimos, yo precisamente por mi oficio, ¿no? Tuve la oportunidad de estar cerca, de una manera muy coyuntural, en el debate que se dio en la década de los 70 aquí acerca de los 80, de terminar la violencia, y cuando Ramón Saúl Sánchez decidió desde prisión, y Ramón va a prisión acusado por un gran jurado
de atentar en contra de Fidel Castro. Él se niega a testificar y lo condenan, cumple 5 años de prisión, etcétera, etcétera. Quizás en algún momento hagamos hagamos parte de esa historia de una manera más profunda. Pero básicamente este tipo de sistema hay que contar con una mayoría de pueblo para derribarlo. Parte del debate que se dio en la década de los 80, además de la cuestión moral y ética, que no es ético ni es moral, promover la guerra armada cuando no se tiene la capacidad de triunfar en ella. La única manera de deshacerse de esta gente es a través de un movimiento popular masivo, y la violencia solamente la ejercen pequeños grupos que son los que los que terminan por hacerla. Lo que hemos visto una cosa en Colombia, la violencia en Colombia, y no pudo estar más capacitada, nunca pudo derribar al gobierno, nunca. Y le presentaron varios frentes al gobierno militarmente poderoso. O sea, la FARC en un momento dado era una expresión militar tremendamente poderosa. El ELN también. Además, eso había que contar con elementos de narcotráfico que también trataron de desestabilizar al gobierno y no pudieron. ¿Por qué? Porque no contaron con el apoyo popular masivo que necesita para derribar el gobierno. Sin embargo, cuando precisamente en Egipto el pueblo salió, derribó a un tirano, lo vimos en otras capitales del Medio Oriente. Es la participación popular masiva, no el ejercicio violento selectivo, lo que derriba este tipo de gobierno. Ahora, eso no quiere decir que no haya expresiones de defensa propia que se manifestaron ya y que se van a seguir manifestando. Lo que el liderazgo opositor no puede utilizar la defensa propia de individuos o de grupos en específico como metodología para derribar un gobierno de esta naturaleza, porque no se derriban así, al contrario. Lo que crea tal grado de represión que intimida entonces a la población en general a salir a participar del derrocamiento de las tiranías. En lo que vale, ese fue parte del debate que nosotros tuvimos en la década de los 80, y en lo que valga, pues ojalá que los venezolanos mantengan esta presión popular, no salgan de la calle, porque eso sí derriba este tipo de regímenes. Son las 8:59, regresamos.